Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ilse Juliana Torres Salinas y en este video les voy a exponer mi reseña literaria de la obra El Periquillo Sarniento. El Periquillo Sarniento es una obra que forma parte del género literario picaresco, escrita por el conocido autor mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi. Es considerada la primer novela mexicana con elementos románticos y costumbristas de la época de Porfiriato, cuando el romanticismo se impone definitivamente. Correspondiente al periodo literario del neoclasicismo, esta narración está escrita en primera persona donde el personaje principal cuenta las aventuras que realizó a lo largo de su vida y comienza por platicarnos cómo fue el entorno donde nació. Su nombre es Pedro Sarmiento, pero cuando llega el tiempo de entrar a la escuela es donde recibe el apodo de Periquillo Sarmiento, debido a que los colores que vestía eran amarillo y verde como un perico. Pero como ya había un perico en el salón, también aprovechando que le había dado sarna y que su apellido era Sarmiento, lo llamaron Periquillo Sarniento. Fue hijo de una madre que lo protegía en exceso y de un padre que complacía todos sus caprichos a través de ello. Esta obra toma sentido cuando el protagonista tomó decisiones equivocadas, cuando sus amigos lo malaconsejaban. En una ocasión le dijeron que esa vida de estudiante no era para él y que solo le sacara el dinero a su padre para así gastárselo en diversiones y tertulias refiriéndose a sus reuniones. Y esto fue así durante un año, lo que enseguida provocó una larga vida de desdicha. Uno de los motivos por los que fue hecho esta obra es para mostrarnos los inciertos de un futuro y sobre todo los valores filosóficos a través de esta historia y de este personaje tan polémico. Pedro Sarmiento, quien solo tuvo un sueño, vivir bien y no hacer mucho esfuerzo para lograrlo. Para esto, Pedro solo cuenta con una gran capacidad para hablar y le es más que suficiente para lucirse y obtener lo que quiere. Es por esta razón que miente y por hacer todo esto un día obtiene riquezas y al día siguiente es solo un pobre más. Con lo que respecta a su vida, Pedro siempre fue un todo o nada, debido a que en la novela se ve cómo pasó de tenerlo todo y luego perderlo sin reflexionar sobre las acciones para no caer nuevamente, sino tuvieron que pasar muchos años para que pudiera darse cuenta sobre todo lo que había vivido y logró darse cuenta que tenía una vida desdichada. Había ganado el odio y desprecio de muchas personas a las que les hizo daño, así como aprovecharse de la confianza y del apoyo que otros pudieran darle. Y después de todo quiso enmendar su camino, haciendo el bien a los demás, esto como honra a los buenos amigos que sí pudieron ayudarlo en los momentos más difíciles de su vida a causa de su inmadurez ante la vida. La novela también nos narra que al término de su primera escuela entró a otra institución donde estudió gramática y luego de 3 años culminó sus estudios. Pero al término de esto, su padre, al entender que su hijo nunca sería bueno para los estudios, le propone dedicarse a un oficio, el que él quisiera, y se volvería aprendiz. Su elección había sido estudiar para ser clérigo, ya que según su amigo Martín Pelayo, tomando este oficio tendría muchas facilidades en la vida, pero su padre le comenta que dicha labor va de la mano con mucho estudio y voluntad. Este explica que su deseo más grande es ganarse la vida de buena manera sin tener que hacer el mínimo esfuerzo. Con esto, vuelve a decir que desea convertirse en clérigo. Ya no había nada más que decir. Luego de un tiempo, el uniforme es portado por el Periquillo Sarniento. Solo era cuestión de tiempo para que su mismo amigo Martín lo sonsacara para ir a billares y a fiestas clandestinas.
Cuando ya ha pasado un año, Periquillo domina con fluidez el albur, es diestro de los juegos de azar y baila y bebe con mucha alegría. Ante el total fracaso de este oficio, su padre le pide a Periquillo que vuelva a reflexionar sobre su futuro, quien decide que sería fraile. La vida dentro del convento resulta muy mala para el joven. Al no poder salir a ningún lado, recibe la noticia de que su padre ha muerto. En el testamento que le dejó hay una lista con 6 frases de aspecto moral que Periquillo lamenta no haber escuchado en vida. Con esto logramos entender que los consejos de las personas mayores son sabios, de acuerdo a sus experiencias, y debemos escucharlos para no cometer más errores en nuestro futuro. Al salir del convento y llegar a casa, la madre lo recibe feliz y orgullosa y gasta casi todo lo que su esposo le había dejado en las fiestas de su hijo. Luego de esto, tuvo que empeñar muchas de sus pertenencias. Al final se mudó a un pequeño cuarto. Periquillo nunca pareció importarle el hecho de que no trabajaba. Este insistía que viviría de antaño. Su madre le pide que se dedique a un oficio o al menos a buscar una manera de llevar dinero a casa. Sin embargo, no pudo hacer nada con él y muere poco después. Periquillo se encuentra en la calle sin nadie que lo ayude, hasta que se encuentra a un amigo llamado Januario, quien vivía de estafar con las cartas y enseñó a Periquillo, con lo que logró sobrevivir de eso un tiempo. Posteriormente comete robos. Tiempo después, tras ser acusado de robo y llegar a la cárcel, el Periquillo conoce a un señor llamado Antonio Sánchez, quien se compadeció de él y le dio de su alimento. Ambos construyeron una buena amistad y este hombre le cuenta todo sobre su vida antes de caer en la cárcel. Tras la liberación de Antonio, Periquillo sintió la separación de su amigo. Poco después, un escribano de nombre Cosme Casalla, conocido entre los presos como Chanfaina, tras escuchar la historia de Periquillo, se apiadó de él y consigue liberarlo a cambio de que le sirva. Pero luego Pedro se entera de los sucios trabajos que el escribano hacía. Sin embargo, poco a poco asciende a secretario. Trabajando con él aprende nuevas mañas para ganarse la vida y aprende que la ley no aplica igual para todos. Luego de separarse del escribano a los 19 años, Periquillo se vuelve a encontrar solo en las calles y se encuentra a Agustín Rapamentas, quien fue el barbero en vida de su padre. Agustín, tras escuchar su historia, conmovido le hace la invitación de quedarse con él un par de días. El Periquillo, contento de lograr su objetivo, aceptó amablemente y aprendió una que otra cosa del oficio. Tiempo después, gracias a la recomendación de un amigo y a la buena impresión que daba al hablar latín fluido, Periquillo se convierte en ayudante de un boticario. Durante su estancia estudia química y botánica, consigue escalar a aprendiz de boticario, pero después de provocar incidentes al confundir las sustancias y tras conocer a un amigo de él, quien era un médico conocido como el Doctor Purgante, se convierte en su ayudante. Luego de aprender observando, decide abandonarlo, no sin antes llevarse consigo algunos títulos, pergaminos y fórmulas de medicina. Periquillo piensa que conoce lo suficiente de medicina como para ejercer como doctor. Se va a otro pueblo en donde nadie lo conoce y prueba su suerte con esta profesión. Los pacientes, estando bajo su cuidado, algunos murieron, pero esto no tenía importancia ya que salvó a muchos otros. Tiempo después sale huyendo del lugar por estos mismos problemas. Otra vez solo en las calles, Periquillo vive con el día a día. El dinero que obtiene se lo gasta en las apuestas y en una oportunidad una señora le paga con un billete de lotería que resultó ser premiado. Toda su vida cambia de pies a cabeza. Los que eran antes sus enemigos ahora se le acercan como amigos y el malgasto de dinero se da antes de siquiera cobrarlo.
Poco después conoce a una joven llamada Mariana, de quien se enamora. Le pide que se case con él y, por supuesto, su nombre muy conocido y su fortuna son razones para que ella aceptara el compromiso. Tras endeudarse el Periquillo, su esposa Mariana muere en un parto mal hecho por las terribles condiciones de higiene en las que se encontraba. Las malas costumbres aún lo persiguen. Estando una vez más en las calles, se vuelve a juntar con maleantes. Forma parte de un grupo de estafadores para sacarle dinero a las personas fingiendo estar enfermo. Periquillo acepta la ayuda de un hombre quien le ofrece irse a vivir con él un tiempo. Termina siendo ayudante de ese subdelegado corrupto, quien reconoce que Periquillo podría servirle para sus propósitos en negocios de dudosas intenciones que manejaban él y un cura. El Periquillo queda al mando como funcionario y se vuelve incluso más corrupto que su antecesor. El cura, quien hace negocios turbios, denuncia de fraudes al Periquillo, por lo que es enviado a la cárcel. Posteriormente le dan dos opciones. La primera es cumplir con 8 años de prisión y la otra es pagar sus crímenes sirviendo en el ejército. Al recordar todo lo que había vivido en la cárcel, la decisión fue tomada sin mucho que pensar. Después de una charla con respecto a temas de teología, por primera vez en la vida, Periquillo se pregunta por su existencia. Tras ver la muerte de un amigo ante sus pies y llevado por la desesperación, intenta suicidarse, pero su objetivo no lo logra. En ese momento es donde por primera vez piensa que su vida debe de cambiar. Luego de este traumático evento, decide pensar sobre las decisiones que ha tomado hasta ese preciso momento. Se dio cuenta que esa ya no era la vida que quería llevar. Ver la muerte de cerca lo cambió de una manera que no lograba entender, pero era lo que necesitaba para dar el cambio hacia el buen camino. Dentro de sus reflexiones se cuestionó sobre la felicidad y qué es lo que de verdad quería desde ese instante. Al final dio con la conclusión de que esta es más que estar en paz con su propio espíritu. A raíz de esa reflexión decide iniciar una nueva vida. Pedro Sarmiento da gracias por esta nueva oportunidad para tomar las riendas de su vida y lo primero que hace es ir a una iglesia para confesar todos sus pecados al Padre, mismo quien después le ofrece trabajar con él como un comerciante legal y honesto. Pedro Sarmiento, ya con 37 años de edad, que a través de analizar sus experiencias por fin ha alcanzado su madurez emocional y mental, tomó la decisión de que todo lo que le quedaba de vida estaría dedicada a hacer el bien a todas las personas. Ya no volvería a ser el mismo como antes ni caer en el mal camino. Todos esos días y desaventuras habían quedado en el pasado. Había tomado consejos de hombres que lo habían ayudado durante sus pesares. Periquillo había pasado de ser un vil timador y farsante a todo un hombre ejemplar para la sociedad. En la vida de este joven ocurre otro evento inesperado. Conoce a una jovencita que se le acerca para pedirle una limosna. Y ella con su madre se le acercan. Posteriormente Periquillo se entera que son familia de su amigo Antonio, su viejo amigo de la cárcel. Pedro decide que es hora de sentar cabeza y le pide a su amigo Antonio que lo deje casarse con su hija, y ella, tras recibir de su bondad, acepta casarse. La boda fue un gran acontecimiento. Transcurren muchos años, después el Periquillo tuvo hijos y el padrino de uno guarda unos bocetos de las aventuras y desaventuras que su compadre había pasado. Él mismo estaba escribiéndolas como una manera de mostrar lo importante de la moral. Finalmente, Pedro fallece y el compadre, al quedarse con los escritos de su fallecido amigo, piensa que su historia debe ser contada para que sirva como guía de lo que puede llegar a pasar cuando uno va por el mal camino con las personas incorrectas. Le pide permiso a la viuda para poder publicarlas. La mujer no está de acuerdo con lo que le pide el hombre, pero Lizardi
Le insiste diciendo que una vida ejemplar como la de su compadre, luego de todas las adversidades y malos caminos que tomó, merece ser contada para que sirva de ejemplo a más personas. Finalmente la viuda acepta y publican las memorias de su esposo, Pedro Sarmiento, y es así como nosotros logramos conocerla. Esta novela, el escritor la hizo para sus hijos y para todo aquel que quiera escuchar sobre las desaventuras y quiera rectificar sobre la vida que ha tomado, porque si algo nos demuestra esta narración es que nunca es tarde para hacer todo lo correcto, que las personas se pueden equivocar en muchas ocasiones al tomar sus propias decisiones, pero que esto no las hace malas personas, y a través de eso todos terminamos por aprender de estas lecciones. Quizá algunas personas necesiten muchos tropiezos para dar con el camino correcto, como le sucede a nuestro protagonista. Pero este libro está hecho para quienes lo lean no tengan tantas adversidades antes de encontrar el camino del bien. Finalmente, concluyo diciendo que esta es una de las grandes obras de este reconocido pensador mexicano que merece ser leída porque más allá de la imaginación, nos lleva a escuchar sabios consejos para evitar caer en hechos lamentables y no valorar a las personas más importantes en nuestras vidas. El autor expresa su forma de arrepentimiento, su proceso de cambio e incita a que el lector escarmiente sobre sus decisiones si se llegara a encontrar frente a situaciones similares y de esta forma obtener su propio reconocimiento personal y de los demás, aplicando los valores filosóficos y hacer el bien a las personas que nos rodean, siendo esta una forma de sentirse pleno en nuestras vidas antes de partir.